Mi mamá me llevó a juicio por la herencia de $11M de mi abuelo. Ella dijo, Su señoría, ella es solo una camarera. El juez sonrió con desprecio y preguntó, ¿una camarera administrando millones? La gente se rió. Me levanté lentamente y dije, lo soy. Pero. El juez dejó de reír. Mi nombre es Karen Meyers. Tengo 32 años. Hace 2 semanas, mi madre se paró en un tribunal y me llamó solo una camarera. Sostuvo una foto mía con mi delantal de la cafetería como si fuera evidencia de un crimen. El juez miró la foto. La galería se rió. El abogado de mi madre sonrió como si ya hubiera ganado. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que mi madre nunca se molestó en averiguar, es que yo había estado esperando este momento durante 3 meses. No porque quisiera venganza, sino porque sabía exactamente lo que ella haría y me había preparado para cada palabra. Esta es la historia de cómo mi madre intentó quitarme la herencia de $11 millones de mi abuelo y lo que sucedió cuando finalmente me puse de pie. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama Calmo. Este es el lugar donde compartimos historias sobre traición familiar, límites estrictos y cómo encontrar tu voz cuando las personas que más deberían amarte intentan destruirte. Si eres nuevo aquí, deja un comentario y asegúrate de suscribirte para no perderte lo que sucede a continuación. Mi abuelo, Walter Meyers, era un veterano de Vietnam. Regresó a casa en 1971 con un corazón púrpura y $37 en su bolsillo. Para cuando tenía 50 años, poseía 6 propiedades de alquiler y un pequeño edificio comercial en la Ruta 9. Para cuando tenía 70 años, su cartera valía $11 millones. Él nunca hablaba de dinero. Hablaba de disciplina. Crecí a 2 cuadras de su casa en un pequeño pueblo de Virginia. Después de que mi madre se fue, yo tenía 12 años cuando ella hizo una maleta y se fue en coche con su novio. Mi abuelo se convirtió en el centro de todo. Él me recogía de la escuela. Me enseñó cómo cambiar un neumático, cómo leer un extracto bancario y cómo estrechar la mano de alguien con sinceridad. Guardaba sus papeles importantes en una caja de cedro en el estante superior de su estudio. La madera olía como el taller donde me enseñó a construir casas para pájaros cuando yo tenía 9 años. Cada vez que abría esa caja, volvía a tener 9 años, parada en un taburete mientras él me entregaba un martillo. Mi abuelo tenía un dicho. Lo usaba cada vez que me frustraba con la tarea, con los acosadores o con la silla vacía en la mesa del comedor donde solía sentarse mi madre. La persona más silenciosa en la habitación suele ser la que más sabe. No lo entendí entonces, pero ahora sí. Cuando se enfermó 2 años antes de morir, solicité una licencia por cambio permanente de estación de mi unidad. Me mudé de regreso a nuestro pueblo. Encontré un trabajo en el café de Frank, a 2 cuadras de su casa, para poder caminar durante mi hora de almuerzo y sentarme con él. Ese es el trabajo que mi madre usó en mi contra en el tribunal. Mi madre, Diane, siempre quiso una vida diferente. No le gustaba nuestro pueblo. No le gustaba la forma en que vivía mi abuelo, cuidadosa, modesta, deliberada. Ella quería algo más rápido. Se fue cuando yo tenía 12 años. Su novio conducía un vehículo utilitario deportivo negro y vivía en Richmond. Ella le dijo a mi padre que necesitaba espacio. Me dijo que llamaría cada semana. Llamó 2 veces ese primer mes, una vez el siguiente. Para cuando cumplí 13 años, su número había cambiado y no me había dicho el nuevo. Mi abuelo nunca dijo una mala palabra sobre ella. Guardaba su foto en el estante junto a la caja de cedro. Cada día de Acción de Gracias, le enviaba una invitación. Ella vino una vez en 2010. Se quedó 45 minutos, revisó su teléfono todo el tiempo y se fue antes del postre. Envió una tarjeta para mi cumpleaños número 18. Sin dirección de remitente, solo una tarjeta de regalo de $25 y una nota que decía, cómprate algo bonito. No la odiaba. Quiero ser clara en eso. El odio consume energía y yo ya había decidido dónde gastar la mía. Fui a la universidad con una beca del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva. Fui a la Facultad de Derecho. Fui comisionada como oficial del cuerpo del juez abogado general a los 26 años. Pasé 6 años procesando casos de fraude para el ejército de los Estados Unidos. Mi madre no sabía nada de esto.
Ella nunca preguntó. Se casó 2 veces más después de dejar a mi padre. El segundo matrimonio duró 3 años. El tercero, con un hombre llamado Richard Hall, todavía continuaba cuando mi abuelo murió. Richard fue la primera persona en la vida de mi madre que se dio cuenta de que mi abuelo tenía dinero real. Y Richard fue quien le dijo que volviera por él. Mi abuelo murió un martes de enero. Yo estaba sentada junto a su cama. Su mano estaba en la mía. La habitación olía a antiséptico y cedro. Había traído la caja de madera de su estudio y la puse en la mesa de noche para que pudiera verla. Él miró la caja. Luego me miró a mí. Vas a estar bien, dijo. Siempre has sido la fuerte. Esas fueron sus últimas palabras. El funeral fue pequeño. Frank cerró el café por ese día. El cartero vino, la bibliotecaria, el farmacéutico que había entregado los medicamentos de mi abuelo todos los jueves durante 2 años. Mi padre condujo desde Pensilvania. 41 personas firmaron el libro de visitas. Mi madre no fue una de ellas. 3 semanas después, el abogado leyó el testamento. Mi abuelo me dejó como albacea y beneficiaria principal de la herencia, $11 millones en bienes raíces, inversiones y cuentas líquidas. Le dejó a mi madre $200.000 como una suma global. La carta adjunta al testamento decía una frase sobre Diane: amo a mi hija, pero el amor no significa confianza. Esa noche, abrí la caja de cedro en su estudio. Dentro, debajo de la copia del testamento, encontré una carta escrita a mano. Su caligrafía era temblorosa pero clara. El papel olía a cedro y tinta vieja. Karen, decía. Si tu madre regresa, y lo hará, no será por mí. Será por el dinero. Te elegí a ti porque te quedaste, no porque la ame menos a ella, sino porque tú eres quien protegerá lo que construí. Sostuve la carta contra mi pecho y lloré por primera vez desde el funeral. 6 días después, mi teléfono sonó. El identificador de llamadas decía: mamá. Cariño, tenemos que hablar sobre los deseos de papá. Creo que ha habido un error terrible. Ella vino al pueblo la semana siguiente, pero no sola. Richard vino con ella. Pidieron reunirse conmigo en el café de Frank. Dije que sí. Quería verla en mi terreno, no en el suyo. Diane entró con un abrigo de cachemira y botas de cuero que costaban más que el alquiler mensual de Frank. Me abrazó en la puerta como si nos hubiéramos visto la semana pasada en lugar de hace 6 años. Olía a un perfume que no reconocí. Oh, cariño, dijo. Te ves delgada. ¿Estás comiendo lo suficiente? Richard me estrechó la mano con un agarre fuerte y una sonrisa practicada. Es un gusto conocerte finalmente, dulzura. Tu madre habla de ti todo el tiempo. Les serví café a ambos. Frank observaba desde detrás del mostrador y no decía nada. Diane lloró. Dijo que quería reconectarse. Dijo que extrañaba a su padre. Dijo que estaba desconsolada por no haber estado allí al final. Por unos 3 minutos, casi le creí. Entonces Richard se inclinó hacia adelante. Dulzura, tu madre solo quiere lo que es justo. 11 millones es mucho para que alguien de tu edad lo maneje solo. Dejé mi café. El abogado de mi abuelo revisó todo conmigo. El testamento es claro. Por supuesto que lo es, dijo Richard. Su sonrisa no cambió, pero algo detrás de sus ojos sí. Solo estamos preocupados. Eso es todo. Lo vi escanear el café, el mostrador astillado, los asientos de vinilo, el frasco de propinas junto a la caja registradora. Estaba calculando, no la decoración, sino la brecha entre donde yo trabajaba y lo que administraba. Agradezco que hayan venido, dije. Pero esto no es una negociación. La mandíbula de Richard se tensó. Diane buscó mi mano. No me alejé, pero tampoco le devolví el apretón. Se fueron 20 minutos después. Richard olvidó sus gafas de sol en la mesa. No regresó por ellas. La citación llegó 11 días después. Un notificador de procesos me la entregó mientras yo limpiaba el mostrador en el café de Frank. El sobre era grueso.
La dirección del remitente era un bufete de abogados en Richmond, Bass y Asociados. Lo abrí en la mesa de la cocina esa noche. Diane había contratado a un abogado llamado Mitchell Bass. Ella estaba impugnando el testamento de mi abuelo y solicitando al tribunal que me destituyera como albacea. La petición decía que yo carecía de las calificaciones profesionales y la agudeza financiera para administrar una herencia de esta magnitud. Leí esa frase 3 veces. Calificaciones profesionales, agudeza financiera. Yo había pasado 6 años procesando casos de fraude multimillonarios en tribunales militares. Tenía un título en Derecho de la Universidad de Yorktown. Había estado administrando las inversiones de mi abuelo bajo un poder notarial durante 4 años desde su primer diagnóstico. Pero según Diane y su abogado, yo era solo una chica que servía café. Mis manos temblaban. No de miedo, sino por el tipo de ira que se asienta en la boca del estómago y no desaparece al respirar. Llamé a Elaine Park a las 9 de esa noche. Elaine y yo fuimos juntas a la Facultad de Derecho. Ahora era una abogada de sucesiones en Arlington, una de las mejores. Contestó al segundo timbre. Van a intentar que parezcas incompetente, dijo después de que le leí el documento. Asesinato de carácter, ataques al estilo de vida. Quieren que el juez vea a una camarera, no a una abogada. Lo sé, respondí. Necesitamos estar listas. Lo sé también, añadió ella. Colgué y me senté en la oscuridad durante mucho tiempo. Luego tomé una decisión. No revelaría mi estatus en el cuerpo del juez abogado general antes de la audiencia. No corregiría sus suposiciones. Dejaría que mi madre y su abogado construyeran todo su caso basándose en una fotografía mía con un delantal, y luego me pondría de pie. Las siguientes 2 semanas fueron tranquilas por fuera y quirúrgicas por dentro. Seguí trabajando en el café de Frank. Serví café. Limpié mesas. Sonreí a los clientes habituales, rellené sus tazas y escuché sus historias sobre el clima, los nietos y qué carretera tenía los peores baches. Frank sabía lo que estaba pasando. Había conocido a mi abuelo durante 40 años. ¿Estás bien, niña?, me preguntó una mañana mientras yo reponía los paquetes de azúcar. Estoy bien, Frank. Él se apoyó contra el mostrador. Tu abuelo me dijo una vez que si Diane alguna vez regresaba por el dinero, no le diera ni un centavo. Se lo gastaría en el próximo marido. No me reí, pero quise hacerlo. Por las noches, Elaine y yo construimos nuestro caso. Recopilamos 4 años de registros financieros, declaraciones de impuestos, estados de inversión e informes trimestrales. Bajo mi administración, la cartera había crecido un 14%. Cada declaración de impuestos estaba a tiempo. Cada donación caritativa coincidía con las instrucciones de mi abuelo, educación para veteranos, becas locales, el departamento de bomberos voluntarios. También obtuve mi registro de servicio del cuerpo del juez abogado general. 6 años, 12 casos de fraude procesados, 2 menciones de honor, rango de capitana. Pusimos todo en una carpeta, con portada azul, de 62 páginas. Una noche, me quedé en el café después del cierre. Las sillas estaban sobre las mesas. El suelo estaba fregado. Mi delantal colgaba del gancho junto a la puerta trasera. El mismo gancho, el mismo delantal. Todos los días durante 2 años. Lo miré durante mucho tiempo. Ese delantal estaba a punto de convertirse en la pieza de evidencia más importante en el caso de mi madre. Ella simplemente no lo sabía todavía. Apagué las luces y cerré la puerta. Afuera, la farola iluminaba la acera hasta la casa de mi abuelo, a 2 cuadras. Había caminado por allí 1000 veces. Lo caminé una vez más. Mañana era la audiencia. La noche antes de la audiencia, me senté en el estudio de mi abuelo. La caja de cedro estaba sobre el escritorio. La carta estaba dentro, doblada exactamente como él la había dejado. No la abrí. No necesitaba hacerlo. Había memorizado cada palabra. En la pared sobre el escritorio, había una fotografía de 1998. Mi abuelo y yo en la feria del condado. Yo tenía 7 años. Él me sostenía sobre sus hombros. Ambos nos reíamos de algo que yo ya no podía recordar.
Junto a ella, otra foto, mi abuelo en su uniforme del ejército, 1969. Joven, serio, con la misma línea de la mandíbula que veía en mi propio espejo cada mañana. Fui al armario de la habitación de invitados donde guardaba mis cosas. Mi uniforme de gala del cuerpo del juez abogado general estaba colgado en una bolsa de ropa. Abrí la cremallera y miré la insignia, las barras de capitán, el pin de la rama del cuerpo. No me lo puse. Cerré la bolsa y elegí un traje azul marino sencillo en su lugar. Sin pines, sin insignias, sin señales. Que vean a una camarera. Que construyan una casa sobre ese cimiento. Cuando llegara el momento, les mostraría lo que había debajo. Elaine llamó a las 9. Su lista de testigos es corta, dijo. Richard y 2 testigos de carácter. No están atacando el testamento en sí. Te están atacando a ti, tu estilo de vida, tu trabajo, tu apartamento sobre el café. Bien, respondí. Cuanto más se comprometan con una posición, más dura será la caída. Eso es algo que me enseñaron en Fort Liberty. Elaine hizo una pausa. A veces me asustas, Karen. Solo a veces, respondí. Ella se rió. Yo no. Puse mi alarma para las 5:30. Dejé el traje azul marino sobre la cama. Coloqué la carpeta azul junto a mi bolso. Y dormí mejor de lo que lo había hecho en semanas. Mañana iba a sentarme en un tribunal y dejar que mi madre me llamara todo lo que quisiera. Y luego me iba a poner de pie. El Tribunal de Sucesiones de nuestro condado está en el segundo piso de un edificio que también alberga la oficina del asesor fiscal y una oficina satélite del Departamento de Vehículos Motorizados. El pasillo huele a cera para pisos y papel viejo. El tribunal en sí tiene bancos de madera, una bandera estadounidense y luces fluorescentes que zumban si te quedas quieto el tiempo suficiente. Llegué a las 8:15. La audiencia era a las 9. Elaine ya estaba allí instalándose en la mesa de la parte demandada. Llevaba un saco gris y gafas de lectura. La carpeta azul estaba frente a ella como un arma cargada. Me senté a su lado con mi traje azul marino, el cabello recogido hacia atrás y sin joyas, excepto por un pequeño pin en mi solapa, la insignia de mi cuerpo militar. Si alguien miraba de cerca, lo vería. Nadie miró de cerca. Para las 8:45, la galería se había llenado. Cerca de 30 personas. Frank se sentó en la tercera fila con los brazos cruzados. El cartero estaba detrás de él. Vi al farmacéutico, a la bibliotecaria, a 2 de los inquilinos de mi abuelo y a una mujer de la sociedad auxiliar de la iglesia que había traído guisos después del funeral. A las 8:52, entró mi madre. Llevaba un vestido azul oscuro y tacones. Su rímel ya estaba corrido con cuidado, como si lo hubiera practicado en el espejo del coche. Richard la siguió con un traje gris, bien afeitado, sin llevar nada. Detrás de ellos venía Miche y Bas, alto, traje de rayas finas, un maletín del tamaño de una maleta pequeña. Caminaba como un hombre que esperaba que la sala le abriera paso. Se sentaron en la mesa de los peticionarios. Diane me miró una vez. Sus ojos estaban húmedos. Apartó la mirada rápidamente. La jueza Rebecca Torres entró a las 9 en punto. Tenía el cabello plateado, gafas de lectura colgadas de una cadena y no sonreía. Se sentó, ajustó su micrófono y abrió el expediente. Buenos días. Estamos aquí para tratar el asunto de la herencia de Walter R. Meyers. Demandante, puede comenzar. Bas se puso de pie, se abotonó la chaqueta y le sonrió a la jueza. Estaba comenzando. Bas caminó hacia el centro de la sala como si fuera el dueño. Colocó una carpeta en el borde del estrado de la jueza y la abrió sin pedir permiso. Su señoría, dijo, estamos aquí porque un hombre anciano y vulnerable fue influenciado en sus últimos años por una mujer joven sin antecedentes financieros, sin calificaciones profesionales y sin competencia para actuar como albacea de una herencia de $11 millones. Hizo una pausa, dejando que el número flotara en el aire. Luego sacó una fotografía de la carpeta y la sostuvo en alto. Era yo parada detrás del mostrador en el café de Frank, con el delantal atado a la cintura, una cafetera en una mano, sonriendo a un cliente. Su señoría,
Esta es la persona que actualmente administra 11 millones de dólares. Dejó la foto en el estrado. Una camarera. Mi madre asintió desde su mesa. Su barbilla tembló. Su señoría, ella es solo una camarera, dijo Diane suavemente, como si se disculpara por mí. Algunas personas en la galería se movieron. Alguien cerca de la parte de atrás se rió entre dientes. No ruidosamente, solo lo suficiente. La jueza Torres tomó la foto. La miró. Me miró a mí. No sonrió. No frunció el ceño. Dejó la foto y tomó una nota. Bass continuó. No estamos aquí para desprestigiar el carácter de la señorita Meyers. Estamos aquí para proteger los intereses de una herencia sustancial. La hija del difunto, mi cliente, tiene preocupaciones legítimas sobre si alguien con este historial está equipado para administrar una cartera de este tamaño. Se volvió hacia la galería. Con todo respeto, su señoría, ¿confiaría usted su fondo de jubilación a la chica que le sirve el café de la mañana? Yo no me moví. Mis manos estaban planas sobre la mesa. Mi respiración era pausada. El bolígrafo de Elaine dejó de moverse. La sentí tensarse a mi lado. Puse mi mano en su brazo. Todavía no. Diane subió al estrado. Se presionó un pañuelo en la esquina del ojo y se sentó con la espalda muy recta, como lo hace alguien cuando ha ensayado. Soy una madre que perdió a su padre, comenzó, y ahora estoy perdiendo a mi hija también. Le contó al tribunal su versión, que mi abuelo había estado confundido en sus últimos años, que yo lo había manipulado, que ella había intentado visitarlo pero que yo la había rechazado. Lo insinuó, aunque nunca lo dijo directamente. Mi padre me amaba, dijo. Él nunca me habría excluido si hubiera estado en su sano juicio. La jueza Torres escuchó sin expresión. Diane continuó. Se describió a sí misma como una hija devota que había sido apartada. Dijo que había llamado muchas veces, pero que sus mensajes no eran devueltos. Dijo que solo quería lo que era justo. Solo quiero lo que es justo para nuestra familia, dijo, mirándome directamente. Sus ojos estaban húmedos. Su voz se quebró al decir la palabra familia. La galería estaba en silencio. Algunas personas se movieron incómodas. Elaine se puso de pie. Su señoría, la competencia mental del difunto fue certificada por 2 médicos independientes en el momento en que se ejecutó el testamento. Tenemos esas certificaciones y estamos preparadas para presentarlas. Anotado, dijo la jueza Torres. Continúe. Diane se secó los ojos. Bass la guió a través de 3 preguntas más, cada una diseñada para pintar la imagen de una mujer abandonada por su propio hijo. Cada una evitando cuidadosamente el hecho de que Diane se había ido primero. Me quedé quieta. Mis manos no se movieron. Lo que pasa con un tribunal es que recompensa la paciencia. No ganas reaccionando a cada mentira. Ganas dejando que las mentiras se acumulen hasta que el peso de las mismas se vuelva obvio. Las mentiras de Diane se estaban apilando. Richard subió al estrado a continuación. Se desabotonó la chaqueta y se sentó como un hombre que ya había dado declaraciones antes, cómodo, expansivo, con las piernas cruzadas. Como hombre de negocios, comenzó, puedo decirles que administrar este tipo de cartera requiere pericia, experiencia financiera del mundo real. Karen, con todo respeto, se gana la vida sirviendo café. Habló durante 4 minutos. Usó la frase responsabilidad fiduciaria 3 veces. Mencionó su propia carrera en el desarrollo de bienes raíces 2 veces. Nunca mencionó sus propias finanzas. Elaine lo hizo. Se levantó para el contrainterrogatorio y abrió una carpeta de Manila. Señor Hall, ¿cuántas propiedades posee o administra actualmente? Richard se movió incómodo. Tengo una cartera de activos comerciales. ¿Cuántos de esos activos están actualmente en proceso de ejecución hipotecaria? La sala quedó en silencio. La mandíbula de Richard se tensó. Eso no es relevante para este procedimiento. Su señoría, dijo Elaine, volviéndose hacia la jueza Torres, creemos que la condición financiera del señor Hall va directamente a la motivación. Se casó con la peticionaria hace 14 meses.
Ahora está apoyando una petición que le daría a su esposa y, por extensión, a él mismo, acceso a una herencia de 11 millones de dólares. Mientras tanto, 3 de sus propias propiedades comerciales están en procesos de ejecución hipotecaria en el condado de Henrico. Bass se puso de pie de un salto. Objeción. Irrelevante y perjudicial. La jueza Torres hizo una pausa. Va a la motivación. Lo permitiré. Responda la pregunta, señor Hall. Richard miró fijamente a Elaine. Su sonrisa practicada había desaparecido. Mis finanzas personales no tienen nada que ver con esto. No es así, dijo Elaine. Dejó que el silencio se mantuviera durante 5 segundos. La galería murmuró. Alguien susurró lo suficientemente fuerte como para que yo lo oyera, lo sabía. Richard dejó el estrado con las manos en los bolsillos y los ojos en el suelo. Elaine se sentó y marcó una pequeña casilla en su bloc legal. No me miró. No necesitaba hacerlo. La jueza llamó a un receso a las 11:40. Salí de la sala y me senté en un banco de madera en el pasillo. Elaine me siguió. ¿Estás bien? Bien. Ella se sentó a mi lado. Richard se quebró más rápido de lo que esperaba. Ha estado gastando dinero que no tiene. Las personas así siempre se quiebran cuando les pides que muestren sus libros. Nos sentamos en silencio durante 1 minuto. Luego Elaine preguntó, ¿cuándo quieres usar la carta? Sabía a qué carta se refería. La de la caja de cedro. La había encontrado 2 semanas después del funeral. La letra de mi abuelo era cuidadosa, inclinada ligeramente a la derecha, como enseñaban la caligrafía en la década de 1950. El papel era de papelería pesada. Tenía fecha de 6 meses antes de morir, cuando su mente aún estaba aguda y su mano aún firme. La había escrito sabiendo que este día llegaría. Karen, si tu madre regresa, y lo hará, no será por mí. Será por el dinero. No digo esto por ser cruel. Lo digo porque la conozco. Te elegí a ti porque te quedaste. No porque la ame menos a ella, sino porque tú eres quien protegerá lo que construí. La carta estaba notariada. Frank había sido testigo. La había leído tantas veces que los pliegues del papel estaban suaves. Todavía no, dije. Deja que terminen su caso primero. Elaine asintió. Ella entendía. En la Facultad de Derecho, teníamos un profesor que solía decir, nunca interrumpas a tu oponente cuando está presentando tu argumento por ti. Bass estaba presentando nuestro argumento maravillosamente. Cada foto, cada insulto, cada solo una camarera era otro ladrillo en nuestro muro. Crucé las manos y esperé a que terminara el receso. La sesión de la tarde comenzó a la 1:15. Bass tenía más fotografías. Las extendió por el estrado de la jueza como si fueran cartas de juego. Yo con el delantal rellenando un dispensador de azúcar. Yo cargando una bandeja de platos sucios. Yo limpiando una mesa en el rincón del fondo. Su señoría, dijo Bass, la albacea de esta herencia vive en un apartamento alquilado sobre una cafetería. Conduce un coche de 10 años. Trabaja por propinas. Dejó que cada detalle calara. Esta no es alguien que entienda de gestión patrimonial. Esta es alguien que cuenta monedas de 25 centavos al final de su turno. Diane asintió desde su mesa. Richard se sentó a su lado, ya recuperado, con los brazos cruzados y la más leve sonrisa en su rostro. La jueza Torres estudió las fotografías. Luego levantó la vista. Abogado, ¿tiene algo más allá de las fotografías? Bass hizo una pausa. Su señoría, las fotografías hablan por sí solas. Yo decidiré que habla por sí solo, dijo la jueza. Tiene evidencia de mala gestión financiera real, irregularidades, fondos faltantes o transacciones inapropiadas. Bass barajó sus papeles. Estamos en proceso de solicitar esos registros mediante citación judicial, su señoría. Entonces, no los tiene. El tribunal estaba en silencio. Sentía a Elaine moverse a mi lado. Ella quería actuar. Puse mi mano en su brazo ligeramente. Ella se detuvo. Él lo dijo de nuevo.
Vas a la jueza, inclinándose como si las palabras fueran evidentes por sí mismas. Su señoría, ella es solo una camarera. Lo dijo 3 veces en total ese día. Las conté. Cada vez sonreía un poco más, como si la repetición lo hiciera más cierto. No fue así, pero hizo que lo que vino después fuera más efectivo. La jueza Torres cerró la carpeta de fotografías. Se ajustó las gafas. Me miró, no con simpatía, no con juicio, simplemente mirando. La parte demandada puede presentar su caso. Elaine me miró. Yo la miré a ella. Asentí una vez. Era el momento. Antes de que Elaine se levantara, tuve un pensamiento. En el ejército, te enseñan un concepto llamado sobreextensión. Un soldado que carga demasiado lejos de la línea queda aislado, separado de su apoyo y es fácil de flanquear. El instinto es presionar más fuerte, avanzar más rápido, pero el movimiento disciplinado es mantener tu posición y dejar que el enemigo pase de largo corriendo. Bass había estado corriendo toda la mañana. Aprendí la paciencia en Fort Liberty. No del tipo en el que esperas porque no tienes opción, sino del tipo en el que esperas porque sabes exactamente cuándo moverte y exactamente qué tan fuerte golpear. Me había sentado durante 4 horas de testimonios, 4 horas de fotografías y lágrimas y la palabra camarera. 4 horas de mi madre actuando el duelo para un tribunal lleno de personas que nunca la habían visto lamentar nada. Mi cuerpo estaba quieto. Mi respiración estaba controlada. Mis manos no habían dejado la mesa desde las 9. En mi primer año como oficial del Cuerpo Legal Militar, procesé a un sargento de suministros que había estado malversando fondos de combustible durante 3 años. Su abogado defensor pasó 2 días construyendo un caso en torno a su registro de servicio militar, medallas, despliegues y menciones. El abogado habló tanto que el juez comenzó a mirar el reloj. Cuando fue mi turno, presenté una sola hoja de cálculo, una página, números en 2 columnas. Lo que entró y lo que salió. La brecha entre ellos era de $417,000. El sargento se declaró culpable a la mañana siguiente. No necesité gritar. No necesité actuar. Necesité una página de verdad y la paciencia para dejar que el otro lado se agotara primero. Bass estaba agotado. Simplemente no lo sabía todavía. Elaine se levantó, se abotonó el saco y caminó hacia el centro del tribunal. Durante el receso de la tarde, me quedé en el banco afuera de la sala. A través de la puerta de vidrio, podía ver a Frank en el pasillo. Estaba hablando con el farmacéutico y con la mujer de la sociedad auxiliar de la iglesia. Sus voces eran bajas, pero sus gestos no. No necesitaba oír las palabras. Había visto la misma escena representarse en pueblos pequeños toda mi vida. La gente hablaba. La gente comparaba lo que veía con lo que sabía. Y en nuestro pueblo, la gente sabía. Sabían que yo había estado cuidando a mi abuelo durante 2 años. Sabían que caminaba a su casa todos los días durante mi hora de almuerzo. Sabían que me sentaba con él durante sus citas y lo llevaba al hospital cuando su respiración empeoraba. Sabían porque ellos estaban allí. El farmacéutico entregó sus medicinas. El cartero trajo su correo. La bibliotecaria guardaba libros para el detrás del mostrador porque ya no podía esperar en la fila. Y sabían dónde había estado Diane, que era en ninguna parte. Escuché un fragmento a través de la puerta entreabierta. La voz del farmacéutico, plana y segura: esa chica ha estado cuidando a Walter durante 2 años. ¿Dónde estaba Diane? Nadie respondió. Nadie necesitaba hacerlo. Richard pasó junto al grupo. Los miró. Ellos lo miraron a él. Sacó su teléfono y caminó por el pasillo. Frank me vio a través del vidrio. Caminó hacia mí y se apoyó en el marco de la puerta. ¿Quieres que diga algo? Estuve allí todos los días. Lo vi todo. Negué con la cabeza. Todavía no, Frank. Pero gracias. Él asintió. Walter habría odiado esto. Lo sé. También le habría encantado verte manejarlo. Frank volvió a su asiento. Me quedé en el banco y miré el reloj en la pared sobre la fuente de agua. 22 minutos hasta que la jueza regresara.
Los conté todos. La sesión de la tarde se reanudó a la 1:52. Bass se puso de pie inmediatamente. Tenía una moción más. Su señoría, dada la evidencia presentada hoy, la falta de calificaciones profesionales del albacea, su empleo actual y sus modestas circunstancias de vida, solicitamos respetuosamente que el tribunal nombre a un fiduciario independiente para asumir la gestión de la herencia. Se enderezó la corbata. El tribunal tiene el deber de proteger esta herencia de una mala gestión. Estamos pidiendo un profesional, un gestor financiero real. Me miró. No una camarera. La jueza Torres dejó su bolígrafo. No volvió a tomarlo. Abogado Bass, dijo, he escuchado su caracterización de la demandada varias veces. Agradecería que presentara evidencia de mala gestión real en lugar de fotografías de empleo. Bass abrió la boca. Su señoría, la evidencia del estilo de vida habla de la competencia. Yo decidiré que habla de la competencia. La voz de la jueza no era fuerte, pero era definitiva. ¿Tiene registros financieros que muestren mala gestión, transacciones impropias o inversiones que fueron negligentes? Bass miró su maletín. Miró a Diane. Miró a la jueza. Estamos en proceso de solicitar esos registros. Entonces, no los tiene. Silencio. No los tiene. La jueza Torres escribió algo en su blog. La parte demandada puede presentar su caso. Elaine me miró. Sus ojos estaban tranquilos, enfocados, listos. Le devolví la mirada. Asentí una vez, un solo movimiento pequeño. El tipo de asentimiento que aprendes en el ejército. El que significa adelante. Elaine se levantó. Tomó la carpeta azul. Caminó hacia el centro del tribunal con el tipo de postura que le dice a una sala que la conversación está a punto de cambiar. Su señoría, dijo, el abogado de la parte contraria ha pasado un tiempo considerable discutiendo el delantal de mi cliente. Colocó la carpeta en el borde del estrado. Me gustaría discutir sus credenciales. Elaine abrió la carpeta en la primera pestaña. No se apresuró. No levantó la voz. Habló de la manera en que habla alguien que tiene los hechos y no necesita nada más. Mi cliente se graduó del Centro Jurídico de la Universidad de Georgetown en 2018 con una beca completa del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva. Aprobó el examen de la Barra de Abogados de Virginia en su primer intento. Fue comisionada como oficial en el Ejército de los Estados Unidos. Y ha servido durante los últimos 6 años en el cuerpo del juez abogado general. Hizo una pausa y pasó la página. Mi cliente no es solo una camarera. Ella es la capitana Karen Meyers, del cuerpo del juez abogado general del Ejército de los Estados Unidos. El tribunal quedó en silencio. No fue el silencio educado de la atención, sino el silencio absoluto de 30 personas recalculando todo lo que creían saber. La boca de Diane se abrió. No salió ningún sonido. Richard palideció. Su mano apretó el brazo de su silla. Bass se levantó a medias y luego volvió a sentarse. La jueza Torres me miró, luego a Bass, y luego de nuevo a mí. Capitana Meyers, dijo la jueza. Yo asentí. Bass se recuperó. Objeción. Esto no fue revelado en los documentos de la demandada. No hay ningún requisito de revelar las credenciales profesionales en la petición de su cliente, abogado, dijo la jueza Torres. Ese fue un descuido suyo, no de ella. Se volvió hacia Elaine. Continúe. Elaine continuó. La capitana Meyers ha pasado 6 años procesando casos complejos de fraude para el Ejército de los Estados Unidos. Ha manejado casos que involucran irregularidades financieras que superan los $50 millones en alcance total. Posee una autorización de seguridad de alto secreto y ha recibido 2 menciones formales del Departamento del Ejército. Elaine cerró la carpeta suavemente. También prepara una excelente taza de café, pero sospecho que eso no es lo que este tribunal está evaluando hoy. Nadie se rió, pero Frank, en la tercera fila, sonrió. Elaine abrió la segunda pestaña de la carpeta. Su señoría, me gustaría presentar 4 años de registros financieros que documentan la gestión de mi cliente sobre la herencia de Walter Meyers.
Guió a la jueza página por página. El poder notarial otorgado hace 4 años cuando Walter fue diagnosticado por primera vez. Las declaraciones de impuestos limpias y a tiempo cada año. Los informes de rendimiento de las inversiones que mostraban un crecimiento del 14% en el valor de la cartera bajo la dirección de Karen. Donaciones caritativas al Fondo Local de Educación para Veteranos, al Departamento de Bomberos Voluntarios y a un programa de becas en la escuela secundaria. Todos según las instrucciones escritas de Walter. Cada dólar está contabilizado, dijo Elaine. Cada transacción documentada, cada decisión de inversión alineada con los deseos expresados por el difunto. Colocó la carpeta frente a la jueza. La camarera, su señoría, ha administrado 11 millones de dólares sin una sola irregularidad. ¿Puede el señor Hall decir lo mismo de sus propias finanzas? Bass no objetó. Richard no se movió. La jueza Torres tomó la carpeta. La abrió. Leyó lentamente, pasando las páginas con el tipo de deliberación que le decía a la sala que no estaba actuando. Estaba decidiendo. El tribunal esperó. Observé el rostro de la jueza. Se detuvo en el resumen de inversiones. Se detuvo de nuevo en la página de donaciones caritativas. Miró el documento del poder notarial durante mucho tiempo. Luego cerró la carpeta y la puso a su derecha. No la devolvió. Diane estaba mirando la mesa. Su pañuelo estaba hecho jirones en sus manos. Richard se inclinó y susurró algo. Ella negó con la cabeza. Bass hojeó sus propios papeles. Pude ver desde el otro lado de la sala que sus manos se movían más rápido que sus ojos. Estaba buscando algo que decir. No lo encontró. Elaine esperó hasta que la jueza dejó la carpeta. Su señoría, me gustaría presentar un último documento. Sacó una funda de plástico transparente de su maletín. Dentro había una sola hoja de papel de papelería pesada, escrita a mano, arrugada de tanto haber sido doblada y desdoblada. Esta es una carta escrita por Walter Meyers a su nieta, la capitana Meyers. Tiene fecha de 6 meses antes de su fallecimiento. Ha sido notariada y presenciada por Francis Duque, Frank, el dueño del café donde trabajaba mi cliente. La jueza Torres tomó la carta. La leyó en silencio. El tribunal estaba quieto. Elaine habló, leyendo el pasaje clave en voz alta para el registro. Karen, si tu madre regresa, y lo hará, no será por mí. Será por el dinero. No digo esto por ser cruel. Lo digo porque la conozco. Te elegí a ti porque te quedaste, no porque la ame menos a ella. Sino porque tú eres quien protegerá lo que construí. Una mujer en la galería se llevó la mano a la boca. El farmacéutico miró al suelo. La jueza Torres dejó la carta con cuidado. Se quitó las gafas, las limpió y se las volvió a poner. No habló durante mucho tiempo. Diane miraba fijamente la carta desde el otro lado de la sala. Vi su rostro cambiar, ira, luego algo más suave, luego ira otra vez. Por un segundo, pareció una mujer que acababa de escuchar la voz de su padre por última vez. Luego apartó la mirada. La carta había vivido en una caja de cedro durante 6 meses. Ahora vivía en un registro judicial. La voz de mi abuelo una última vez en una sala llena de gente que necesitaba oírla. Ella se quedó. Eso es todo lo que necesité. Las palabras flotaban bajo la luz fluorescente como algo demasiado pesado para caer. Diane se puso de pie. No se le pidió que hablara. Nadie la invitó. Se levantó. El pañuelo cayó de su regazo y su voz rompió el silencio como una piedra a través de un cristal. Él me amaba. Era mi padre. Ella lo puso en mi contra. La jueza Torres levantó una mano. Señora, por favor tome asiento. Diane no se sentó. Se volvió hacia mí. Me lo robaste. Robaste todo. Te sentaste en su casa y lo envenenaste contra su propia hija. Su voz subió de tono. Richard buscó su brazo. Ella apartó su mano de un empujón. Soy su madre. Es que eso no cuenta para nada. El tribunal contuvo el aliento. La miré. No parpadeé. No me inmuté. No abrí la boca.
Quería decir tantas cosas. Quería preguntarle dónde estaba cuando me gradué de la secundaria, dónde estaba cuando mi abuelo tuvo su primera cirugía, dónde estaba en Navidad, en mi cumpleaños o en cualquier martes de los últimos 20 años. Pero no dije nada. El tribunal ya lo sabía. Bass estaba de pie. Su señoría, mi cliente está comprensiblemente emocional. Un arrebato más, dijo la jueza Torres, y desalojaré la galería. Richard obligó a Diane a sentarse en su silla. Ella lo hizo, pero no se quedó callada. Estaba sollozando ahora. Lágrimas reales, no del tipo practicado de antes. El tipo que viene de algún lugar profundo, feo y verdadero. Soy su madre, dijo de nuevo. Más bajo esta vez, casi para sí misma. Puse mis manos planas sobre la mesa. Respiré por la nariz y exhalé por la boca, de la manera en que te enseñan a hacerlo antes de entrar en un entorno hostil. Esto no era hostil. Esto era simplemente triste. La puerta del tribunal se abrió. Todas las cabezas se giraron. El coronel James Patterson entró con su uniforme de gala de clase A, chaqueta verde planchada, racimos de hojas de roble plateadas y cintas de servicio en 4 filas. Sus botas resonaron en el suelo de baldosas con un ritmo que silenció cada susurro en la galería. Caminó hacia el frente del tribunal, asintió a la jueza Torres y tomó asiento en el área de testigos. Elaine se puso de pie. Su señoría, me gustaría llamar a un testigo de carácter, el coronel James Patterson, del Ejército de los Estados Unidos. La jueza miró al coronel. Puede proceder. Patterson subió al estrado. No ajustó su postura ni se aclaró la garganta. Se sentó de la manera en que se sientan los oficiales de carrera, centrado, quieto, mirando directamente a la persona que hacía la pregunta. Coronel Patterson, dijo Elaine, ¿cómo conoce a la capitana Meyers? Serví como su oficial al mando durante 3 años en Fort Liberty. Ella fue asignada a mi oficina legal. Y en su evaluación profesional, coronel, ¿cómo describiría a la capitana Meyers? Patterson no dudó. Es una de las mejores oficiales legales que he tenido bajo mi mando. Su juicio es excepcional. Su integridad está fuera de toda duda. Si me pidiera que nombrara a 5 oficiales a los que confiaría mi carrera, ella estaría en esa lista. Me miró, un asentimiento, el mismo asentimiento que yo le había dado a Elaine 30 minutos antes. La capitana Meyers me dijo una vez que aprendió disciplina de su abuelo, dijo. Yo le dije que ella era la oficial más disciplinada de mi unidad. Ambas afirmaciones eran ciertas. La jueza Torres miró a Bass. Abogado, ¿desea realizar un contrainterrogatorio? Bass no se levantó. Miró su maletín. Miró al coronel con su uniforme de gala completo. Miró a la galería. No, su señoría. Fue lo más inteligente que dijo en todo el día. La jueza Torres se volvió hacia mí. Capitana Meyers, tengo algunas preguntas para usted directamente. Me puse de pie. No me aferré a la mesa ni tomé aire ni me preparé. Simplemente me puse de pie. De la manera en que te pones de pie cuando has estado sentada en la verdad durante horas y finalmente es el momento de decirla. ¿Por qué no reveló su carrera militar al comienzo de estos procedimientos? Su señoría, mi abuelo me enseñó que tu título no define tu valor. Él fue conserje antes de ser hombre de negocios. Soy una camarera y una oficial del cuerpo del juez abogado general. Ambos son trabajos honestos. No creí que mi uniforme debiera importar más que mi historial. ¿Y lo de ser camarera? Mi abuelo se estaba muriendo. El café de Frank está a 2 cuadras de su casa. Quería estar lo suficientemente cerca como para caminar hacia él en mi hora de almuerzo. Así que me até un delantal y serví café durante 2 años. Hice una pausa. Lo haría de nuevo. El tribunal estaba en silencio. Miré la fotografía del delantal que aún estaba en el estrado de la jueza. El delantal que usaron para avergonzarme es el mismo delantal que usé para estar cerca de mi abuelo cuando más me necesitaba. No me avergüenzo de ello. Estoy orgullosa de ello. La jueza Torres se quitó las gafas. Me miró de la manera en que la gente te mira cuando ha dejado de evaluar y ha comenzado a comprender. Gracias,
Capitana Meyers. Puede sentarse. Me senté. Elaine puso su mano sobre la carpeta. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Al otro lado de la sala, Diane estaba mirando sus propias manos. Richard estaba mirando a la pared. Bass estaba cerrando su maletín. La jueza tomó su bolígrafo. Estoy preparada para emitir mi fallo. La jueza Torres habló sin notas. He revisado el testamento de Walter R. Meyers. He revisado los registros financieros presentados por la abogada de la parte demandada. He revisado las certificaciones de competencia de 2 médicos independientes. He leído la carta escrita por el difunto. Y he escuchado el testimonio de ambas partes. ¿Y sus testigos? Hizo una pausa. Las luces fluorescentes zumbaron. La petición para remover a la capitana Karen Meyers como albacea de la herencia de Walter R. Meyers es denegada. Mi pecho liberó algo que había estado conteniendo desde enero. El testamento de Walter Meyers se mantiene tal como fue escrito. Los deseos del difunto son claros, están documentados y están respaldados por un patrón de gestión financiera responsable que precede a estos procedimientos por 4 años. Miró a Bass. Además, me preocupa la naturaleza del caso de la parte peticionaria. Abogado Bass, presentar fotografías de empleo como evidencia de incompetencia sin un solo documento que muestre una mala gestión financiera real es, francamente, indigno de este tribunal. Bass abrió la boca. Su señoría. No he terminado. Si una petición de esta naturaleza vuelve a presentarse ante mí, una que se base en el desprestigio personal en lugar de evidencia sustantiva, consideraré sanciones. Este tribunal no mide la competencia por el uniforme que alguien usa, ni por el delantal. Tomó el mazo, lo sostuvo por un segundo. El sonido que hizo fue pequeño, pero fue lo más fuerte que jamás había escuchado. Diane se desplomó hacia adelante. Sus hombros se sacudieron. Estaba llorando. No eran las lágrimas delicadas y actuadas de esta mañana. Eran las feas. El tipo que ocurre cuando pierdes algo a lo que nunca tuviste derecho en primer lugar. Richard se puso de pie. No la tocó. No la miró. Se abotonó la chaqueta y salió del tribunal sin decir una palabra. Richard llegó al pasillo antes de que Frank se cruzara en su camino. Frank no era un hombre grande, de 1,73 metros, cabello blanco, manos manchadas por décadas de jabón para platos y pozos de café. Pero se paró en el centro del pasillo y no se movió. Viniste aquí por el dinero, dijo Frank. Todo el mundo lo sabe. Richard se detuvo. Quítate de mi camino. Frank se hizo a un lado. No necesitaba bloquear el paso. Necesitaba que Richard oyera las palabras. Esa chica sirvió café en mi tienda durante 2 años. Nunca mencionó el ejército ni una sola vez. Nunca presumió. Ese es el tipo de persona que Walter crió. Richard pasó junto a él y empujó la puerta de la escalera. Su teléfono ya estaba en su oreja. Escuché un fragmento antes de que la puerta se cerrara, el trato se cancela. No hay dinero. Dentro del tribunal, la gente se puso de pie lentamente. El farmacéutico me encontró primero. Me estrechó la mano con ambas suyas. Tu abuelo estaría orgulloso. La bibliotecaria estaba detrás de él. Siempre lo supimos, cariño. La mujer de la sociedad auxiliar de la iglesia me abrazó. Olía a pastel de limón y laca para el cabello. Una de las inquilinas de mi abuelo, una maestra jubilada llamada Margaret, me apretó el brazo. Walter solía decir que tú eras su mejor inversión. Creo que tenía razón. Frank estaba en la tercera fila, con los brazos cruzados, observándolo todo con la expresión de un hombre que había apostado por el caballo correcto y estaba disfrutando del final. Bass empacó su maletín en silencio. No estrechó la mano de Diane. No miró a nadie. Salió por la puerta lateral como un hombre que intenta irse sin ser recordado. El tribunal se vació lentamente. Yo me quedé. Elaine estaba recogiendo sus papeles. La taquígrafa judicial estaba empacando la máquina de estenografía. Diane todavía estaba sentada sola en la mesa de los peticionarios. Richard se había ido.
Bas se había ido. Ella estaba sentada con su bolso en el regazo y el rímel corrido por ambas mejillas. Estaba mirando su teléfono. Pude ver la pantalla desde donde estaba sentada. Era una fotografía, una vieja. Mi abuelo sosteniéndome cuando yo tenía unos 4 años. Ambos riendo, con sus brazos rodeándome como si yo fuera lo único en el mundo que valiera la pena sostener. Por un segundo, la vi. No a la mujer que me demandó. No a la mujer que se fue cuando yo tenía 12 años. No a la mujer que actuó el duelo para un tribunal. Vi a una mujer que había perdido a su padre y comprendía, en algún lugar demasiado profundo para admitirlo, que lo había estado perdiendo durante 20 años y que había sido por su propia culpa. Ese segundo pasó. Ella levantó la vista. Sus ojos encontraron los míos. Se endurecieron. Esto no ha terminado, dijo. Apelaré. Mantuve mi voz nivelada. Ese es tu derecho. ¿Crees que eres mucho mejor que yo? No, creo que yo me quedé. La palabra aterrizó en el espacio entre nosotras. Era la misma palabra que mi abuelo había usado en su carta. Ella lo sabía. Yo lo sabía. Se levantó, agarró su bolso y pasó junto a mí sin mirar. Sus tacones resonaron en el azulejo de forma rápida e irregular, el sonido de alguien que intenta irse antes de que las lágrimas regresen. La puerta del tribunal se cerró tras ella. Me quedé sentada un minuto más. Pensé en la mujer que acababa de irse y en la mujer que podría haber sido si simplemente hubiera regresado a casa. Luego recogí mi bolso y salí a la luz de la tarde. El coronel Patterson estaba apoyado en su coche en el estacionamiento. El sol de la tarde iluminaba la plata de su uniforme. Capitana. Coronel. Él miró hacia el tribunal. Tu abuelo me llamó el año pasado, antes de que el diagnóstico empeorara. Me pidió que viniera si algo sucedía. Hizo una pausa. Le dije que lo haría. Él nunca me lo dijo. Eso es porque confiaba en que tú misma lo manejarías. Yo era el plan de respaldo. Sentí que mis ojos ardían. Parpadeé para contenerlo. Gracias por venir, señor. No me des las gracias a mí. Dáselas a Walter. Se enderezó. También me dijo que te dijera que dejaras de trabajar tan duro. Yo le dije que eso no iba a suceder. Una media sonrisa, de esas que significan más de lo que muestran. Me saludó militarmente. No fue el saludo formal y rígido, sino uno más corto, del tipo que se da entre personas que han servido juntas y no necesitan formalidades para decir lo que importa. Se lo devolví. Subió a su coche y se fue. Placas de Virginia. Elaine salió un momento después, con el maletín en una mano y la carpeta azul bajo el brazo. La amenaza de apelación está vacía, dijo. El caso de Diane no tenía nada. Bas lo sabe. Lo sé. Podrías haberles dicho quién eras desde el primer día. Entonces habrían cambiado su estrategia. Necesitaba que la jueza viera exactamente quién es mi madre, no quién soy yo. Elaine me miró durante mucho tiempo. Luego sacudió la cabeza. Recuérdame que nunca argumente en tu contra en un tribunal. Casi sonreí. Casi. Conduje de regreso al café. Estaba cerrado. Frank había cerrado temprano por la audiencia, pero la puerta no tenía llave. Las luces estaban encendidas. Frank estaba detrás del mostrador limpiándolo con un trapo que era más viejo que yo. Día difícil, dijo. Me senté en el taburete más cercano a la caja registradora. El mismo taburete en el que mi abuelo solía sentarse cada sábado por la mañana. Algo así. Frank buscó debajo del mostrador y sacó una taza de cerámica blanca, astillada en el mango y con una raya azul descolorida alrededor del borde. La taza de mi abuelo. Frank la había guardado detrás del mostrador desde el funeral. Nunca se la ofreció a nadie más. Me sirvió una taza y la deslizó hacia mí. El café todavía estaba fresco. Lo había preparado antes de que terminara la audiencia, como si ya supiera cómo iba a salir. Envolví ambas manos alrededor de la taza. Estaba caliente. Miré el delantal que colgaba del gancho junto a la puerta trasera.
el mismo gancho, el mismo delantal. Los mismos 2 años de mañanas, de horas punta de almuerzo y de turnos de cierre, pero ahora significaba algo diferente. Walter me dijo una vez, dijo Frank, apoyándose en el mostrador como siempre hacía, que esa niña iba a estar bien. Que no necesita que nadie le diga quién es. Sorbí el café. Afuera, el sol se ponía sobre la calle principal. La luz entraba por la ventana delantera y volvía todo dorado, el mostrador, las tazas, los dispensadores de azúcar, las viejas fotografías en la pared detrás de la caja registradora. El café olía a café y cedro. Olía a hogar. 2 meses después, Diane no apeló. Su abogado, Miche Ibas, recibió una reprimenda formal de la Asociación de Abogados del Estado por la naturaleza de su presentación en el tribunal. El rumor en Richmond era que su bufete perdió 3 clientes en una semana. Richard y Diane se separaron 6 semanas después de la audiencia. Las 3 propiedades en proceso de ejecución hipotecaria de Richard se hicieron de conocimiento público cuando los registros del condado de Henrico llegaron al periódico local. Nadie en nuestro pueblo se sorprendió. Frank lo dijo mejor, un hombre que oculta sus deudas ocultará mucho más. Completé mis órdenes de cambio de estación en abril. Mi nuevo destino fue la oficina legal en Fort Meade, en Maryland. Antes de irme, me senté con Elaine y creamos el Fondo de Educación para Veteranos Walter Meyers, un programa de becas financiado por la herencia para hijos y nietos de veteranos locales. Era lo que mi abuelo habría querido. Era lo que él había comenzado a planear antes de enfermarse. Conservé el apartamento sobre el café de Frank. Todavía pago el alquiler. No se trata de la dirección, le dije a Frank. Se trata de tener un lugar que recuerde. Él me cobra la mitad de la tarifa. No discutí. Diane envió un mensaje de texto 3 semanas después de la audiencia. Sin palabras, solo la fotografía, la vieja de su teléfono, mi abuelo sosteniéndome a los 4 años. No respondí, pero guardé la foto. No sé si mi madre alguna vez lo entenderá. No sé si alguna vez regresará por las razones correctas, no por dinero, no por culpa, sino porque quiera conocer a la persona en la que me convertí mientras ella no estaba. Dejé de esperarla hace mucho tiempo. No le debo una explicación a nadie sobre quién soy. Ni a un tribunal, ni a una cámara, ni a la mujer que se fue. Mi abuelo construyó algo con sus manos y confió en mí para protegerlo. Eso es lo que hice. Eso es lo que seguiré haciendo. Mi abuelo tenía razón. La persona más silenciosa en la habitación suele ser la que más sabe. No necesité gritar. No necesité probar nada a nadie que no estuviera dispuesto a mirar más allá del delantal. Solo necesité ponerme de pie, decir la verdad y dejar que el silencio hiciera el resto. Algunas lecciones tardan 32 años en aprenderse. Esta valió cada minuto. Esa es mi historia. Un tribunal, un delantal y un abuelo que creyó en mí antes de que yo creyera en mí misma. Si esta historia te recordó que debes mantener tu posición, compártela con alguien que necesite escucharla. Deja un comentario, suscríbete y te veré en la próxima.